Son las 7:34. Damos la bienvenida a la doctora Caroline Ávila. Ella es analista política. Vamos a realizar también análisis político de lo que se dio el día de ayer en la Asamblea, pero no podemos dejar de tratar inicialmente este nuevo caso de femicidio, que podría ser feminicidio, que se ha dado en la ciudad de Cuenca y que realmente ha impactado en esta urbe. Vayamos con este tema, Caroline, tema que es de permanente preocupación por los altos niveles de violencia de género que se dan en esta ciudad y muchos casos que se han dado de femicidios, feminicidios, varios de ellos casos irresueltos. Le damos la bienvenida. Un gusto poder saludarle. Yo no podría jamás estar en ningún momento en un espacio de vocería en el contexto de tanto dolor que en este momento envuelve a la Universidad de Cuenca, y por lo que veo que se han acogido otras dos universidades hermanas, pues por supuesto el sistema universitario también de la ciudad y la región. Y es porque una alumna no puede volver más a sus aulas. Yo creo que este es un espacio que para comentarlo y discutirlo le competiría a la rectora Augusta Hermida o al decano de filosofía o a las mismas dirigentes estudiantiles, quienes sí se han fajado semana a semana exigiendo al Estado que se investigue, que se haga una búsqueda, que tengamos alguna información, porque simplemente una estudiante que viene de otra provincia como Orellana, que lo único que tiene son aspiraciones de superación, que es la primera en su familia, de poder acceder al sistema universitario, pues no puede desaparecer sin más ni más de un momento a otro, ¿no? Y como en efecto las sospechas se confirman, víctima de un lamentable caso, de un doloroso caso más de feminicidio, un nombre más inscrito en ese simbólico puente que hace un manifiesto, que hace una exclamación, que creo que nos unimos todos y todas en esa petición, es vivas nos queremos, porque no quisiéramos que nos falte nunca más una Abigail, así como hace más de 20 años, 30 años ya nos faltó Ivonne Casar, por ejemplo. Galo Cárdenas recordaba el día de ayer en un doloroso seguidillo de memorias en la red X. Él decía, ¿no?, cómo en este momento fue la Universidad de la SUAY con Mario Jaramillo a la cabeza, quienes cada miércoles los estudiantes asimismo invocaban el nombre de Ivonne y su memoria, porque hasta el día de hoy de ella no se conoce, y por supuesto tampoco nadie en Cuenca la olvida. Y ahora son 39 días que no sabíamos de Abigail hasta ahora, ¿no? Y es gracias a la movilización de las estudiantes, de sus compañeras, de las autoridades, de la universidad, que esa presión social hizo que de alguna manera no decaigan los brazos de quienes tienen que estar detrás de esas búsquedas, ¿no? Y eso creo que al final nos lleva a tener información, pero lamentablemente no con vida, ¿no? Ese es el dolor que este momento tenemos que sufrir todos y todas. Un hecho muy penoso que ha sacudido realmente a la ciudad. Hemos resaltado el día de ayer justamente con Fernando Ortiz esa acción solidaria, activa, institucional de la Universidad de Cuenca, que ha sido un apoyo fundamental, por lo menos para la resolución, para que se aclare en materia de investigación este doloroso caso. Bien, en todo caso vamos, Carolina, con el tema político, tema de su experticia, el de la comunicación, que es lo que se vio ayer en la Asamblea, en esta situación en la cual las principales incógnitas y preocupaciones son los alcances del Pacto Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ADN, y algunas novedades, como que la bancada de ADN se incrementó de 17 a 25 asambleístas. Es interesante, comentábamos con Lolo Echeverría, con María Belén y con Arroyo y con Talía Flores, justamente cómo la historia nos muestra nombres similares, de hecho se repiten algunas intenciones, pero que esta vez sí se llegan a ejecutar. Yo creo que en la nominación de Henry Kronfle, de alguna manera, y la cantidad de votos recibida,
además de explicarse por el acuerdo legislativo que todos este momento ya conocemos cómo se ha dado, también de alguna manera reivindica lo que sucedió 2 años y medio atrás, porque eran las conversaciones bastante similares. Quizás en lugar de ADN estaba Creo, pero diremos que la intención era esa, y era colocar un nombre de una suerte de tercera vía, si se quiere, porque el Partido Social Cristiano no es un partido mayoritario, ¿no? Tenía condiciones incluso un poco menores a las que en este momento tiene, y sin embargo tenía esta capacidad de ser como una suerte de bisagra, ¿no? Que podía superar esta barrera, esta frontera del anticorreísmo versus correísmo. En ese momento, Guillermo Lasso no lo leyó así. César Monge sí, él estaba con esta conversación y con esa intención, pero Guillermo Lasso no. Terminaron cediendo a las presiones que fueron las mismas presiones que se repitieron esta vez, presiones desde estos actores políticos que tienen poder mediático y que hacían fuerza por encima de la conversación política de quienes hacen carrera política, ¿no? Hay que entender como que estas dos vertientes. Y hoy en esta reedición, diremos, de la historia, ¿no? Se repite, pero con un personaje que parece ser un poco más pragmático. No será un gran orador como nos ha demostrado nuevamente esta semana Daniel Noboa, pero parece ser más pragmático. Y cuando le escuchaba a Roberto Izurieta en la entrevista, Roberto Izurieta es el reemplazo de Carmillán, es el nuevo secretario de Comunicación. Izurieta tiene, además del background ecuatoriano, porque hizo carrera acá, fue el asesor en el caso de Yamil Maguad a finales de los 90, inicios de los 2000, y luego va a Estados Unidos a formarse allá y a trabajar principalmente en George Washington University, en donde además es uno de los principales docentes del programa formador de consultores políticos por excelencia para Latinoamérica, que es el programa que tiene la Universidad de George Washington, y él con toda esa experiencia viene acá le ha aceptado el cargo. A mí me parece que es uno de los lujos que tiene Daniel Noboa, porque recordemos que Noboa tiene justo ese programa de máster, el máster en comunicación política de la George Washington. Entonces, es su profesor, Roberto Izurieta. Entonces, le acepta ese cargo y viene y da una entrevista en Coavisa el día jueves e inmediatamente pone una narrativa que me parece que es la más adecuada para entender lo que pasó esta vez en la Asamblea. Es un acuerdo administrativo sobre los temas que tienen que hacer el legislativo para organizarse. Y es lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos los puestos en el CAL, se estará terminando de discutir porque Construye no logró los votos para colocar a su delegado, y me imagino que terminará en los acuerdos para las presidencias de las comisiones y me imagino que luego ya las configuraciones completas de las comisiones, pero no sabemos qué pasará después, no se ha hecho público. Aquí cabe preguntarse, Carolina, ¿es esta una estrategia comunicacional o realmente es un acuerdo sin temas de fondo y que se circunscribe y queda solamente en la elección de autoridades de la función legislativa? Eso es lo que no sabemos. Ahora, no hay que ser ingenuos, Gustavo, ¿no? Porque no es que se da un voto sin una piola. Por ahí decían, Egner Recalde, que es de la sorpresa para todos, es salvado por el correísmo, ¿no? Porque tenía esa denuncia, creo que era por caso de diezmo, si no me equivoco. Está este momento en el CAL como vicepresidente, segundo vicepresidente, ¿verdad? Y con todos estos votos, 130 votos, no me acuerdo cuántos, igual, una cantidad enorme de votos. Y está con una deuda, hay que decirlo, y no podemos ser ingenuos. Carlos Rojas puso un tuit así como sumamente preocupado. Y si es que ADN lo coloca a él, debe saber que allí puede pasar
que esas lealtades no sabemos si es que le pertenecerán a Daniel Noboa, al partido de ADN, o si en algún momento se darán la vuelta. Nadie sabe, porque eso es lo que suele pasar en nuestra política criolla. Entonces también, pues sin ser ingenuos, habrá que ver qué pasa en los siguientes momentos la próxima semana. Hay una línea en el discurso de Kronfle que a mí me dice, me deja como para pensar. Cuando habla, si bien es cierto, dice que no, que van a respetar, que la independencia de poderes, que no va a haber persecución, con lo cual, por supuesto, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando habla de fiscalización, él también dice, sin miedo, sin show. ¿Ah? O sea, tampoco está diciendo que no va a haber fiscalización. Y además lo dice, sin miedo, sin show. Y recordemos que para fiscalizar, diremos que este minuto un pacto no es que se necesite, solo se necesita un congresista que presente la moción, y creo que son 30 diputados que firmen. La Revolución Ciudadana tiene no 30, 50. Así que cualquiera puede entrar a juicio si la Revolución Ciudadana así lo quiere, no necesita ningún pacto ni ningún acuerdo. Ahora, una vez que eso se presente, es decisión del CAL si es que esto entra o no a la mesa, ¿no? Y para que pueda entrar o no a la mesa de discusiones, ¿qué requerimos? Dijera Rafael Correa, la comisión de fiscalización y luego la voluntad popular y la presión suficiente en el CAL para que entre en la agenda. Y yo creo que eso es justamente lo que están configurando. Así que el domingo veremos hasta dónde se extiende estos acuerdos. Todavía está bonito de ver. Lo que yo sí celebro, querido Gustavo, es que tenemos poder legislativo otra vez. 6 meses de silencio en ese hemiciclo. La necesidad de deliberar en materia democrática es fundamental. Lo que hemos lastimado a la institucionalidad al no contar con el poder legislativo, y eso creo que es importante seguir reflexionando. No nos va a alcanzar, por supuesto, el tiempo, pero es necesario tomar en cuenta el valor del debate político, porque al no tener una asamblea hemos perdido el valor del debate político. La Corte Constitucional no tenía por qué debatir con el pueblo sus decisiones. La Corte se manifiesta solamente a través de las sentencias, dice. La Corte habla por las sentencias, pero la Corte no debate con el pueblo, no delibera con el pueblo. La asamblea sí. Entonces, ahora sí, justamente usted y yo podemos conversar esto, y la gente que nos esté escuchando, si lo está haciendo por redes, pueda interactuar también inclusive en esta conversación ampliada sobre lo que está pasando en materia política, gracias a que tenemos el poder legislativo. Yo creo que eso también recogemos a partir de estos 6 meses de silencio. La revancha de Kronfle estuvo la revancha explícita en el discurso cuando dijo que por bien se va a la casa el responsable de todo lo que está pasando en el país. Sí, de todas maneras, y 43 regresaron, ¿no? 43 se regresan y uno se va. Al final, ver a Veloz, por ejemplo, de nuevo allí, de nuevo ubicada, de nuevo instalada en el espacio que hace 6 meses atrás se le fue negado porque las condiciones, diremos, legales así lo permitían, ¿no? No es que estaba mal, pero claro, o sea, es como una suerte de revancha, una reivindicación de lo que el pueblo al final ratifica. Y Kronfle, de hecho, justamente hace ese gesto de gratitud al pueblo y cierra diciendo, no hay duda que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, ahora, hoy nos quedamos unos y otros son los que se van. Eso es lo que dijo. Queda también pendiente esa inquietud de si es que será duradero este pacto de mayoría, o se romperá, como alguien de Construye, también de Pachacuti, han dicho y sugieren que durará hasta cuando salga a flote la agenda pro impunidad correísta. Claro que puede ser cualquier otra razón también para que este pacto sea efímero. Yo asumiría que si es que tienen ya los correístas todo listo para el juicio a la fiscal y al final se oponen para ponerlo, por ejemplo, en agenda, que sería la oposición, ¿no es cierto? El correísmo tal vez no se quede en ningún acuerdo más, ¿no? Yo asumiría que algo así podría estar pasando. Me parece que otra de las cosas que podría pasar es que si es que llega ¿cómo se llama? La propuesta, proyecto de ley económico urgente que está solicitando, o que al menos así ha anunciado
el presidente electo. Y este proyecto tiene serios retrocesos en materia de derechos. Me imagino que ahí también, al menos, no sé si el correísmo y también el Partido Social Cristiano tendrá que ir a revisar con sus bases qué hacer, ¿no? Porque hay ciertas plataformas, recordemos que estamos en un año electoral, no hay que olvidar eso, ¿no? En ningún momento dejarán los políticos de actuar por fuera de sus plataformas electorales. Entonces tendrán que ir a consultar con bases, a ver cómo esto de alguna manera se mueve hacia un lado u otro en materia electoral. Entonces, esas consultas van a estar siempre pendientes en cada una de las decisiones que la Asamblea tenga que hacer. Entonces, yo creo que este es uno de los acuerdos más sensibles a los que se ha llegado y por supuesto tendremos todos que estar a la expectativa. El día de ayer, Juan Cubi, otro destacado analista, señalaba que todo lo que está pasando, gran parte de lo que está pasando, incluyendo el triunfo de Daniel Noboa, es un accidente, que muy pocos y que ni el propio Daniel Noboa lo esperaba. Pero ese accidente también tiene a una vicepresidenta cuencana y el día de ayer también un asambleísta, en este caso de ADN también, Diego Matovelle, fue nombrado para integrar el poderoso CAL. Yo me atrevo a especular, pero ¿y qué hace uno si no vivir también de eso? Hay un hombre detrás de todo esto, creo que es Vilma Andrade. ¿Por qué me atrevo a poner este nombre? Y creo que ahí no hay accidentes. Vilma Andrade fue vicepresidenta de la comisión, ahí me tienen que corregir el nombre de la comisión porque no soy experta en materia legislativa, que presidió Daniel Noboa. Creo que fue algo en materia económica, si no me equivoco. Pero quién, y esto lo plantean periodistas que cubren la fuente de la Asamblea Legislativa. Quien actuó principalmente en esa comisión fue Vilma. Entonces, había una relación muy cercana de amistad entre los dos. Y de hecho, es cuestión de revisar las redes sociales de Vilma. Ella hizo fuerte campaña por Daniel Noboa. Recuerde usted que la izquierda democrática estuvo muy afín a esta corriente, ¿no es cierto?, a esta propuesta desde que se quedaron ya sin candidatura, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene Matovelle? Para mí, la primera vez que yo lo escucho fue cuando se candidatiza por la izquierda democrática en la prefectura con las seccionales de ese de este año, recordemos todos, ¿verdad? Y, oh sorpresa, se queda sin ese espacio porque se pierde, se queda sin poder participar la izquierda democrática por las razones que todos conocemos, pero es el nombre de ADN que en Cuenca no tiene ninguna representación para la asamblea. ¿De dónde provienen esos nombres? Pues a mí diremos que la única lectura que me puedo unir A con B es como bisagra, Vilma Andrade, ¿no? Y si es que es posible contar con alguien de confianza en el CAL, no creo que sea porque Diego Matovelle sea amigo de Daniel Noboa, pero sí porque puede haber esta otra línea de conexión. Es mi modesto criterio. Seguro puedo estarme equivocando y alguien ya que nos está escuchando conocerá mejor y ya le escribirán a su WhatsApp, pero por ahí van más o menos mis líneas. Ahora, es bueno que la SUAY tenga una representación, siempre será bueno, en tanto y cuanto esa representación pueda significar una participación política a los intereses de la SUAY. Me explico un poco más. ¿De qué le sirve a la SUAY tener un miembro en el CAL si, por ejemplo, las rentas del presupuesto, si los proyectos de ley que necesite la SUAY al final no se encaminan? El primer desafío, por ejemplo, para Matovelle y para todos los azuayos, no solamente para Diego en el CAL, va a ser qué va a pasar con este famoso fideicomiso, un fideicomiso con el cual todas las fuerzas vivas, ¿no?, las autoridades en el Azuay se han manifestado en contra y sobre el cual el presidente electo Noboa ha dicho, oye, yo estoy de acuerdo con el fideicomiso a propósito del tema energético. Entonces, ahí, por ejemplo,
a la SUAI le convendría tener a alguien en el CAL para poder discutir si es que desde el legislativo se puede hacer algún tipo de presión, siempre y cuando se pueda defender la causa SUAI. Si no, pues no va a servir de mucho. Por ahí decían que en la época de la Revolución Ciudadana nunca tuvimos tanto poder los cuencanos, pero tampoco tanto abandono, ¿no? Entonces, imagínense, ahí la expectativa también como que se reduce si es que los resultados no llegan a ser óptimos para la SUAI y para Cuenca. Y hablando justamente del tema eléctrico, también es importante, Caroline, aunque nos salgamos un poquito del tema fundamental del Parlamento, esa eliminación que acaba de hacer Fernando Santos del subsidio eléctrico para el sector industrial, para grandes consumidores. Recientemente estuvimos en un importante foro que constituyó esos 87 años de la Cámara de Industrias y se reclamaba por parte de la industria un manejo más eficiente del Estado. Conversábamos con su presidente en el sentido de que, entre otras cosas, esto afectaría, si es que lo hace el Estado, este cambio de rumbo al sector industrial que ha sido beneficiario de importantes subsidios, y aquí se incluyen compañías mineras, grandes empresas, en un subsidio que ha costado al país aproximadamente unos 400 millones de dólares, y al cierre de su gobierno se elimina este subsidio. Yo no prefiero meterme mucho en esa materia. Yo asumo que, por supuesto, Rodrigo Andrés Cordero tiene todos los datos para poder tener una mejor información sobre los beneficios hacia el país. Pero lo que sí queda mucho más claro, sobre todo para el ciudadano de a pie, ¿no? Para el ciudadano común, si pagamos 40 centavos por kilovatio, y ahora estamos vendiendo, o digamos, como país, ¿no? Estamos comprando a ese valor, pero les cobramos solamente 5 centavos. Y ahora, quitando el subsidio, les vamos a cobrar a 9. Estoy solamente recordando los números que puso Janedy Nostroza en su Twitter. Como cualquier ciudadano de a pie, lo único que uno como que ve esa información y dice, algo está mal aquí. O sea, es evidente que algo está mal aquí. Entonces, no puede el país pagar tanto, porque obviamente estamos en una situación de emergencia, pero beneficiando a quienes pareciera que podrían pagar un poco más. El concepto del subsidio como tal tiene que ser más, creo yo, tratado de mejor manera en el país, merece discusiones más profundas en este país, que lamentablemente solo se tratan bajo presión. Sí. Entonces, solo cuando las comunidades indígenas salen... una mejor focalización de los subsidios, y es una de las oportunidades de oro que perdió el gobierno de Guillermo Lasso cuando tenía no solo el apoyo, tenía la presión de sectores populares para focalizar el subsidio a las gasolinas. Además, y como no se trata sino solo bajo presión, lamentablemente, casi que con la soga al cuello, entonces ahí no se puede debatir. Es bueno debatirlo en tiempo de paz, en tiempo de más tranquilidad. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo debatir? ¿Cómo debatir el tema del subsidio al sector industrial? Porque podremos tener toda la razón del mundo, porque los números dicen cuánto favorece, por ejemplo, el aparato productivo, darle más poder al sector productivo para que pueda haber más trabajo, para que pueda generar mayores recursos. Pero a la gente que ve esos numeritos dice, algo está mal. Esta gente puede pagar más, ¿y por qué les estamos ayudando, diremos así? Porque hay una lógica en el momento y en el contexto que se está viviendo en el país, ¿verdad? Pero, por supuesto, no se puede hablar de subsidios cuando hay tanta presión como la que en este momento se está viviendo. Bien, retornemos al tema del Parlamento. ¿Qué se vislumbra, si es que algo, en cuanto a la agenda que llevará adelante esta mayoría, que además controlará el CAL en la Asamblea Nacional? Cronfle dijo que se empezarán a recibir los decretos que envíe el presidente para tratarlo en forma ágil y responsable, pero hay también, me parece que había como 600 temas que quedaron truncos en la Asamblea, en general, temas importantes. Solo en proyectos de ley había como 200, sin contar los entonces hay una tarea enorme allí, entre lo más visible y urgente que lo han pedido ya los sectores productivos, es el tratamiento del acuerdo comercial entre Ecuador y China, que
que está pendiente, está otro tema que se lo trata contra reloj porque se impuso un plazo perentorio, me parece que por parte de la Corte Constitucional, es iniciativa popular de reformas a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Banco del IES. Entonces, ¿qué pista se tiene sobre esta agenda parlamentaria para los próximos días? Y yo le decía a Lolo justamente en esta conversación, yo hago análisis de discurso, pero el Ejecutivo, el recientemente presidente electo, diremos Daniel Noboa, no me ayuda, ¿no? Entonces, estoy tan sedienta. Yo no sé, me imagino que los colegas periodistas están en las mismas. Digo, estamos tan sedientos de discurso político que escucharle a Kronfle fue como así un traguito de agua fresca, por fin. Y claro, no es el discurso más elocuente, que seguro Kronfle se habrá preparado y está bonito, no es que está malo, pero se han escuchado mejores. Sin embargo, ante la ausencia, ¿no? Que uno recibe con alegría y ayuda mucho tener algo más con lo que se pueda analizar. ¿Qué es lo que ha dicho Kronfle? Kronfle, entre sus agradecimientos y tal, ha mencionado algunas líneas. Primero, tener una suerte de organización administrativa de todo ese trabajo que está ahí represado para poder darle prioridad, ha dicho, ¿no? Tratar de al menos reducir a algunos 100 proyectos que tengan que por prioridad, por la urgencia, tener que ser ya tratados, ¿no? ¿Qué otra cosa ha dicho? A darle tratamiento a todo lo que de materia económica urgente el presidente presente. Ha mencionado sobre el presupuesto del Estado, que sea un instrumento que no sea solamente para parches, sino que para potenciar, para trabajar la productividad y tal, pero yo no sé qué tan efectivo puede hacer esto. En todo caso, sonó bien, ¿no? Luego planteó algunas líneas que desde la agenda en materia de políticas, obviamente no está en su materia porque eso corresponde más del Ejecutivo, pero que desde el Legislativo en materia de leyes o de reformas o reglamentos, en fin, puedan irse viabilizando y lo que dijo, por ejemplo, es que aporten en materia de seguridad y en tema de salud, que eran como las dos cosas que querían enfrentar y seriamente y sin incrementar impuestos, ¿no? Que era como una línea clara desde el legislativo para tratar. Hasta allí lo que planteó él, ¿no? Por supuesto, hablando y mucho con la palabra gobernabilidad, ¿no? Para darle gobernabilidad, este acuerdo de gobernabilidad. Entonces, creo que no quiere ser un simple, la impresión que me deja, ¿no? No quiere ser un simple envase receptor de propuestas, sino también, ojalá, y eso espero, y así lo entendí, así interpreté, también un proponente de una agenda para el Ecuador. Yo creo que eso es importante de la Asamblea, porque de lo contrario, lo que hace la Asamblea, siendo también con el Ejecutivo, un colegislador, que si le toca deliberar y rechazar algún artículo, rechazar algún proyecto, lo importante es que al rechazar también haga la propuesta. La diferencia con el capítulo anterior es que había un rechazo, pero no había una propuesta. O si había aceptación, porque también lo hubo, no se entendía que había un trabajo desde la Asamblea. Entonces, por eso la mala fama que recibió. Entonces, entre otras cosas que también tenía muy, muy merecido, ¿no? No estoy queriendo excusar a la Asamblea, ni más faltaba. Entonces, esta vez la oportunidad que tiene Kronfle, espero, en la conducción que tiene que darla, es darle esa independencia, esa autonomía al legislativo, sin la confrontación, por supuesto, pero con la capacidad de que la Asamblea también pueda tener su propia agenda pensando en el interés del pueblo, ¿no? E insisto, este es un año electoral también para ellos, así que más vale que hagan bien los deberes. Gracias, Gustavo, por la siempre gentil invitación. Ya, quisiera hacer una última pregunta, si tiene un minuto más, Caroline. Hay que correr a la clase, pero ahí vamos a hacer capacidad de síntesis. Ahí va. Sobre ese mapa político de Ecuador, la Revolución Ciudadana, con todos sus problemas internos, ha perdido hasta donde conocemos un solo asambleísta, Ferdinand Álvarez. ADN, se dice, se ha convertido en la segunda fuerza al tener 25 legisladores, por lo menos a nivel del Parlamento. Construye gente buena
se escindió y ha quedado fragmentada, cediendo de alguna manera un importante espacio que había ganado en las urnas. La pregunta que quiero hacerle es simplemente cómo ve ese mapa y en dónde están otros clásicos partidos, movimientos de Ecuador, incluyendo allí al movimiento indígena. Claro que sí. A ver, a pesar de tantos trinos, que sigan teniendo sus 50 asambleístas, creo que es interesante, ¿no? Yo creo, me parece que es un enorme esfuerzo que ha tenido la Revolución Ciudadana de no fragmentarse más, porque no es poco lo que han vivido. Hay que ver qué pasa, entiendo que es hoy la convención, hay que ver cómo termina esa historia, porque creo que no termina todavía, y me parece que le hace falta mayor debate profundo. Todavía están mirando la superficie. Entonces, creo que están tratando de llegar, de surfear olas y luego comenzar a profundizar para ver cómo termina este proceso. En el caso de ADN, creo que aprovecha bien el ser el chico popular de la clase, ¿no? Al que todos quieren juntarse. Y eso funciona, por supuesto, en un primer momento, pero habrá que ver si son capaces de sostenerlo más adelante. Y ese va a ser el rol de Matovelle con Valentina Centeno, que han demostrado hacer un interesante trabajo ahí puertas adentro, ¿no? Y finalmente, en el caso de Construye, creo que hay un fracaso profundo, porque no logran entender que su plataforma anti está terminando por consumirles inclusive a ellos, ¿no? Es importante que no den espaldas al clamor popular. Es verdad, sí, hay un profundo grupo que sigue muy pendiente de lo que consideran las mafias, de la definición que le han dado a esas mafias, pero poner una línea roja tan profunda como la que ellos mismos han puesto le ha pasado la factura, que hasta ahora ni siquiera le dan el apoyo al nombre que por derecho tienen que, por número de votación, ¿no es cierto?, por el porcentaje de votación que tienen, por derecho no pueden colocar, porque ni siquiera ese apoyo les están dando. Eso ya habla en sí mismo de la falta de madurez política, además de quienes se supone que sí la tienen, ¿no? Entonces sí es como que sorprendente. ¿A quiénes extraño? Yo extraño todavía más a la izquierda allí, porque el discurso de izquierda profunda que debería mostrarse, que debería escucharse, aún no se escucha. Hay unas voces en la Revolución Ciudadana que son de izquierda, que se escuchan, porque hay que separar esto, el concepto de izquierda, de la Revolución Ciudadana como tal. Y creo que eso también le aplica a la izquierda democrática y le aplica a Pachacutic. Me hace falta escuchar a la izquierda, y yo espero que eso en algún momento comience a notarse en la asamblea, para que pueda sentirse bien el peso y el contrapeso, también ideológicamente hablando, en ese hemiciclo, y por supuesto luego ver a los partidos representados, también esa tradición que había, por supuesto, de los movimientos indígenas, del sector de las comunidades y poblaciones, y también, por supuesto, esa larga tradición que tenía la izquierda democrática. Esperemos que eso pueda hacerse efectivo. La izquierda, muchísimas por el momento, gracias. Mimetizada en la Asamblea. Muchísimas gracias a usted, Carolina, por habernos atendido. Muy amables. Declaraciones de la doctora Carolina Ávila, académica, experta en comunicación política. Son las 8 horas.